Hemos entendido que nuestro corazón representa esa tierra que necesita ser trabajada, labrada. Y de la misma manera, Señor, en la que desde que comenzó este tiempo en la mañana, te hemos, Señor, reconocido, exponiéndote nuestra necesidad. Con humildad, oh Dios, Señor, te rogamos que nos hables. Necesitamos tu palabra, necesitamos que nos enseñes. Necesitamos, oh Dios, que seas propicio. Confiamos, Señor, en que no hay casualidades. En que hoy nos has traído, Padre, porque tú has preparado una palabra para nuestras vidas. Que es oportuna, que es respuesta para nuestra condición, para nuestras circunstancias. Y que en ella encontraremos la ruta, Señor, que nos va a orientar en este nuevo tiempo. Te damos gracias por ello, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es una bendición compartir, no solamente con ustedes, sino el mensaje que Dios trae para nosotros en este día. Desde el domingo pasado empezamos a compartir acerca de un tema muy lindo. Y solamente quiero recordar el título para que usted de alguna manera traiga y recuerde todo lo que Dios nos habló el domingo pasado. Estamos hablando de los momentos en los que Jesús se refiere a sus discípulos diciéndoles: hombres de poca fe. Jesús, viendo la reacción de sus discípulos frente a ciertas circunstancias, tuvo que confrontarles. Y les confrontó no por no tener fe, sino porque su fe, ¿cómo era? Poca. El problema no es no tener fe, sino no tener la medida suficiente para poder afrontar y vivir ciertas circunstancias que tenemos que vivir en la vida. Amén. El deseo de Dios es que nuestra fe adquiera la medida que Él necesita. Amén. El deseo de Dios es que nuestra fe crezca. Ese es el anhelo del Señor. Todos tenemos fe, amados. Ese es un don que Dios nos dio. Romanos 12, creo que el verso 3 dice que hemos recibido del Padre, cada uno de nosotros, una medida de fe. Entonces yo entiendo que eso es algo que todos tenemos. Si usted dice: no, es que yo no tengo fe, eso es algo errado. El problema es si esa fe no funciona o no le está alcanzando para lo que está viviendo. Quiere decir que la medida de su fe es ¿qué? Pequeña. Y es lo que de alguna manera recordamos de lo que Dios nos habló el domingo hace 8 días. Amén. Dios quiere que tu vida, que mi vida sea una vida con una medida de fe plena, la que necesitamos para seguir caminando y confiando en el Señor. Amén. Vaya conmigo al libro de Mateo. Empezamos por allí hace 8 días. Solamente quiero recordar un poco para aquellos que no vinieron el domingo hace 8 días. Amén. Pero quiero profundizar y tocar 2 de los versículos que compartimos. Mateo capítulo 8. Vaya conmigo desde el verso, ya le digo, 5. Capítulo 8 del libro de Mateo. Vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 8, a partir del verso 5, hay una historia preciosa. Dice así: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un oficial, un capitán del ejército romano. Ahí dice un centurión. Y dice, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Wow, qué lindo es ver la respuesta del Señor Jesús frente a la condición del criado de este capitán o este oficial del ejército. Jesús no repara en disponerse y en ofrecer una solución para ese hombre. Él le dice: tranquilo, yo voy a ir y yo le voy a sanar. Pero nosotros pudimos ver en la respuesta del centurión algo que Dios nos quiere enseñar hoy en este día. Mire lo que dice el centurión en el verso 8. Respondió el centurión y dijo:
Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también, subraye la palabra también, porque es muy importante. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. En otras palabras, este oficial romano le quiso dar a entender al Señor, o quiso revelar en su respuesta, que en Jesús él veía autoridad. Amén. ¿Lo está comprendiendo? ¿Recuerda que es parte de lo que nos habló el Señor hace 8 días? Este hombre no vio una oportunidad de obtener un milagro solamente. Este hombre no solamente expone su necesidad y espera que algo ocurra. Él tiene un entendimiento de quién es Jesús. Y él declara, yo sé que tú también eres un hombre de autoridad. Él reconoce la autoridad que hay en Jesús. Es más, por eso le dice, si usted ve la palabra que está antes, mire lo que dice el verso 8, sí, la partecita, y apenas él responde. Mire lo que dice. Respondió el centurión y dijo, mire el título que le da a Jesús. ¿Cuál es? Señor. Wow. La palabra Señor es importante, amados, porque viene de un original que traduce como alguien que es supremo en autoridad. Este hombre frente a Jesús no alardeó de su propia autoridad. Ustedes saben en contexto que los judíos estaban bajo el dominio romano. El centurión hubiera podido venir haciendo uso de su autoridad de capitán del ejército. Es más, hubiera no solamente pedido, sino más bien hubiera dado una orden diciendo, oye tú allá, el de los milagros, ven aquí, tráiganlo. Yo necesito que hagas algo por mi criado, por un siervo que tengo en casa. Pero él no hace eso. Lo primero que yo veo es que este centurión se humilla para reconocer la autoridad que hay en Jesús. Para este centurión, Jesús no solamente era la oportunidad de obtener un milagro. Para este centurión, Jesús no simplemente era alguien que podía ayudarle en algo que necesitaba. Jesús se le fue revelado como su autoridad. Para decir lo siguiente, amados, que la fe del centurión no estaba en querer alcanzar algo que él deseaba o necesitaba, sino la fe del centurión estaba puesta en que Jesús era su autoridad. Amén. ¿Y por qué hablamos esto? Porque veo el interés de Dios de hablarnos acerca de la fe. Amados, la fe no puede estar condicionada simplemente a lo que yo quiero y yo necesito. El mundo nos ha dicho que debemos poner nuestra fe en lo que más queremos. Yo no puedo olvidarme una canción que de niño aprendí. ¿Cuántos de ustedes vieron la película de Disney Tarzán? ¿Todos la vieron? Me imagino que sí la vieron. Y dice, pon tu fe en lo que tú más quieres. ¿No se acuerda? Sí se acuerda. Bueno, puede que no sea la melodía, pero es la canción. Y eso es lo que el mundo nos ha enseñado. A creer o poner nuestra esperanza, nuestra ilusión en aquellas cosas que nosotros queremos. Pero la primera lección que nos da Mateo capítulo 8 es que el centurión no pone su fe en poder obtener la sanidad de su criado. Él pone la fe o su confianza, su entendimiento en quién es la persona de Jesús. Por eso lo primero que él hace es someterse. Es más, mire las palabras que usa. Él dice, yo también estoy en autoridad. La palabra autoridad tiene que ver con que yo estoy bajo órdenes. Yo recibo órdenes. Yo tengo gente que también cumple mis órdenes. Yo me someto a ti y te ruego que digas la palabra. Lo que él está diciendo ahí no es solamente que Dios o que Jesús declare y diga, sé sano. No, lo que quiere decir, amados, en su sentido original es, si tú ordenas, yo me someto a lo que tú ordenes.
Es lo que está diciendo el centurión. Si tú dices y crees que es lo correcto y es lo que tú determinas, entonces me someto a esa palabra y que esa palabra se cumpla. Y esto me parece muy lindo porque frente a nuestras necesidades, nuestras ilusiones, nuestros sueños, lo que queremos, este hombre que no era judío se rinde y le dice a Dios: mira, ¿sabes qué? Me someto a ti y lo que tú determines, que eso se lleve a cabo. Amén. ¿Lo está entendiendo usted? Entonces dígale al que está a su lado: nuestra fe no depende de lo que queremos, sino de nuestra sujeción a Dios, para que Él sea quien determine qué va a pasar contigo y qué va a pasar conmigo. Amén. Wow, qué lindo esto. Si para nosotros es lindo, mire lo que dice el verso 10. Al oírlo Jesús, ¿qué pasa? Wow. Porque Jesús siempre se va a maravillar de esta clase de fe. Una fe genuina, que no está basada en el deseo, en el querer, en la ilusión, en mi necesidad, sino en someterme a Dios bajo su autoridad. Entonces, el primer principio que vimos hace 8 días, y lo voy a hablar así porque esto no lo hablé hace 8 días, pero quiero que lo anote usted allí. El primer principio sobre el cual la fe se sustenta es que se debe basar en la autoridad de Dios. Porque hay cosas, amados, que quizás Dios nos va a decir que no. Y necesita de la humildad nuestra para aceptar y sujetarnos a lo que Él determine. Si usted quiere mirar en qué medida está su fe, empecemos a revisar cuánto nosotros estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. Si usted hoy quisiera examinar si su fe es grande, eso está ligado a que si su humildad, su mansedumbre es grande. Si usted realmente es un hombre o una mujer obediente. Amén. Entonces diga conmigo: el primer principio de mi fe debe ser mi sujeción a la autoridad de Dios. ¿Ustedes creen que si Jesús le hubiera dicho al centurión no quiero hacerlo, él no lo acata, no lo asume y no entiende que así debe ser? Lo que el centurión revela de sí mismo es su nobleza y su corazón, que ha sido entrenado para sujetarse, para someterse, para no hacer su voluntad. Él lo expresa allí. Mire lo que dice el verso 9: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Me sorprende esto, porque él era un capitán del ejército romano. O sea, él tenía una posición importante. Y él no vino a exhibir su posición. Por el contrario, ¿qué habló él? Mira, yo he aprendido a estar, ¿qué? En sujeción. Yo sé lo que es someterme. Por eso, lo que tú determines, yo me sujeto sobre eso, o debajo de eso. Amén. Eso puede hacer que tu fe y mi fe crezca. Entonces, mire lo que dice allí el verso 10. Aquí viene lo nuevo para este domingo. Al oírlo Jesús se maravilló. Y mire lo que expresa después de ver esa clase de fe. Mire lo que dice. Y dijo a los que le seguían: wow, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Wow. Jesús reconoce que ese hombre tiene una medida de fe superior, que la medida de su fe es importante porque entendió algo, que no se trata de venir a Dios y decir yo quiero esto y creo que eso puede ser posible porque tú eres poderoso. No, él dijo: yo estoy aquí, necesito esto, pero me someto a lo que tú quieras. Cuando él ve eso, Jesús declara que por donde ha estado en medio de su pueblo hay un problema. ¿Cuál era el problema? Que en su pueblo no había esa clase de fe.
Y de alguna manera entiendo que es el problema hoy en día con la iglesia de Cristo. Quizás Él puede compararnos y puede ver a ese centurión y decir, oiga, ¿sabe qué es lo más triste de la fe de este? Que la fe de mi pueblo no alcanza esa medida. Y Dios quiere que nosotros tengamos una medida de fe. Amén. Dice el verso 10, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Wow. Vamos a Romanos y quiero explicarle algo, mi amado. Porque el tema no es no tener fe. El tema es que Dios quiere hallar en ti y en mí la medida que Él quiere ver. Miren que el problema no dice no hay fe en mi pueblo, dice no he hallado tanta fe. ¿Cuál es el problema? Que en nosotros no está la medida que Él quiere para nuestras vidas. Romanos, vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 12 y vamos a entender algo aquí. Mire lo que dice el verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Y qué es lo que sigue diciendo allí? Conforme a la medida de fe que le fue repartida por Dios. En algún momento de la eternidad, el Padre te dio una medida de fe. Decir que yo no tengo fe es un error. Excusarme en ese argumento también es un error. A veces decimos, no, es que yo no tengo fe, y es contradecir lo que la Escritura nos está diciendo aquí. El Padre te dio una medida de fe. Es más, amado, me parece muy lindo porque la palabra repartir es muy linda. Yo no sé cuántos de los papás han podido experimentar lo que es repartir algo entre sus hijos, los papás que están aquí. ¿Verdad que sí? Cuando uno quiere repartir un dulce entre ellos y solo hay uno, usted ve a sus hijos ansiosos y mandando la mano y como que ya quiero y el padre, hey, un momento, espera, este es para ti, esta es para ti, esta es para ti. Lo más lindo es que el Padre reparte de acuerdo a lo que cada uno puede administrar. Dígame si no es cierto. Es cierto. Porque un padre aún contempla lo que tú puedes tener. Y la palabra repartir aquí en Romanos tiene que ver con eso. Un día el Padre ve tu vida, ve tu condición y Él te empieza a dar de acuerdo a lo que tú puedes administrar. Es más, en este contexto, la fe es un límite para que el orgullo no se nos suba a la cabeza. Dice, cada uno piense de sí mismo de acuerdo a la medida de fe que le fue dada. O sea, diga conmigo, esa medida de fe me preserva del orgullo. Dígale al que está a su lado, la medida de fe que Dios te dio te preserva. Amén. Mire, vuelva conmigo a Mateo, pero ahora va a ir a otro texto, Mateo capítulo 21. Y vamos a ver algo importante allí. Mateo capítulo 21. Dígame amén cuando lo tenga. Verso 28. Quiero leerlo en esta versión porque lo que vamos a leer hace alusión a lo que Jesús allí enseñó. ¿Se acuerdan lo que acabamos de leer? Cuando allí en Mateo 8 Él habla de la medida de fe, hablando del centurión. Mire lo que dice aquí, mire lo que dice aquí. Mateo capítulo 21, verso 28. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con 2 hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió: no iré.
Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él le dijo: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron: el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron. Mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. Y aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados. Lo que Jesús trata de explicar es que aquellos que consideraban que no eran pecadores y que de alguna manera con su estilo de vida trataban o intentaban agradar a Dios, está hablando de los fariseos, los escribas, todas estas personas que se creían buenas. Dice la palabra que un día vino el Padre y le habló a sus hijos. Está haciendo comparación entre ¿quiénes? Dos hijos. Y de su reacción frente a lo que el Padre les ordena. ¿Cómo reaccionó el primero? ¿Qué dijo? No lo voy a hacer. Pero algo pasó en ese momento en su corazón. No sé en qué momento cambió de idea y dice: oiga, no, yo voy a obedecer al Padre. Yo voy a ir a donde Él me dijo que yo fuera. Dice que vino el segundo hijo. ¿Y el segundo qué dijo? Pero ¿qué resultó pasando? ¿Saben qué me sorprende? Que muchas veces nuestras respuestas son así. Sí, Señor, yo voy a hacer. Señor, yo te voy a amar. Señor, vamos a caminar. Señor, yo te creo. Señor, hágase tu voluntad. Pero cuando tenemos que verlo en nuestra vida práctica, allí es donde se miden nuestras palabras. Pero miren, amado, Jesús de alguna manera a través de esto ofende el orgullo de los judíos. Porque aparentemente los judíos eran el hijo mayor, ¿verdad que sí? ¿Cierto que no? ¿Que sí o no? Eran los primogénitos. Los gentiles, nosotros, éramos como las personas añadidas, los hijos adoptivos. Pero ¿saben qué hizo el Señor? Los puso de primero por causa de su respuesta. Mire lo que dice allí el verso. Quiero leerlo para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Mire lo que dice el verso 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Jesús, independientemente de lo que eran esos hombres o esas mujeres, de su condición, los pone de primeras por causa de su respuesta al mensaje de la cruz. Porque al final dice: ellos fueron los primeros que se arrepintieron. Oyeron el mensaje, no se limitaron a su condición. Su respuesta fue humillarse, porque en eso se agrada al Padre. Y por eso los pone de primeras. Ellos quizás dijeron: no vamos, pero terminaron yendo. Pero ustedes que dijeron: ay, sí, tan lindo este Jesús, mira los milagros que hace, tan especial sus palabras. Pero al final lo rechazaron y desecharon su voluntad. Esta es la historia del centurión, de un hombre gentil pecador, de un hombre que quizás no merecía a Cristo y su favor. Pero ¿saben algo? Cuando él vio la autoridad que había en Jesús, él no reparó en rendirse y someterse a él. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Tú puedes decirme que tú crees mucho y que tienes una fe porque de alguna manera piensas que porque has alcanzado muchas cosas, entonces lo que tienes está ligado a la medida de fe que tú tienes. Pero eso no es fe, amado, eso no es fe. Porque hay gente que tiene más cosas que nosotros y realmente no viene una fe genuina. ¿Saben qué es fe, amados? Entender cuál es el lugar de Dios en mi vida.
¿Cuál es mi lugar? Rendirme a Él y someterme a Él. Eso hace que delante de Él yo tenga un lugar importante. Amén. ¿Está entendiendo? Yo solamente estoy de alguna manera recordando lo que alcanzamos a ver el domingo pasado. Vaya conmigo ahora a Mateo capítulo 15, allá atrásito. Vimos otro ejemplo. Mateo capítulo 15, verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esto es Fenicia para los que les gusta profundizar un poquito. Verso 22. Y he aquí una mujer cananea. Wow, mire que aparece una vez más alguien que no pertenece al pueblo de Dios. Y mire lo que dice: y apareció una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: ay, Señor, despídela, pues da voces tras nosotros, parece una loca. El verso 24, él respondiendo dijo: no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Qué reconoce Jesús de la fe de esta mujer? ¿Que cómo es? Grande. Miren que una vez más Jesús se sorprende y se maravilla por ver una medida de fe abundante. Lo que ya dijo con el centurión, que en su pueblo no había una medida de esa magnitud, una conciencia, un entendimiento como la del centurión. Una vez más aquí sale una mujer cananea y le empieza a rogar y a pedir que tenga misericordia de su hija. Pero finalmente Jesús no se sorprende del milagro que tiene que hacer, sino de lo que esta mujer exclama. ¿Qué es lo que dice? Señor, Hijo de David. Wow. Cuando los fariseos oían a los judíos decirle al Señor Jesús, Hijo de David, se indignaban. Porque este era un título que solamente se le atribuía al Mesías, al Cristo. Y ellos no podían contemplar o concebir que Jesús, el carpintero, fuera su Mesías. Pero en este caso, esta mujer cananea, que no creció en las costumbres de los judíos, que no sé en qué momento se le reveló que Jesús, si era el Mesías, declara sin temor diciendo: Señor, Hijo de David. Me sorprende eso. Porque esta mujer no se acerca simplemente para que Jesús le haga un milagro, sino se acerca para decirle: yo sé que por encima de cualquier milagro, tú eres quien eres, tú eres el Cristo. Entonces la fe de la mujer cananea no estaba ligada, amados, al milagro que Jesús le podía hacer, sino estaba ligada a quién era Jesús. Usted quiere tener una fe genuina, conozca a Dios, para que su fe repose en quién es Dios y no lo que Él puede hacer por usted. Porque ¿cuántos de nosotros hemos negado a Dios y lo que Él es cuando Él no hace de acuerdo a lo que nosotros queremos que Él haga? ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? A veces decimos: Dios, si tú eres real, haz esto. Y condicionamos la realidad de Dios a lo que le estamos pidiendo que haga. Pero lo que hace esta mujer es decirle: yo sé quién eres, el Cristo, el Rey prometido. Yo creo en ti.
Quizás no te haya visto mucho, tal vez no te haya oído mucho, pero yo sé quién eres. Y por causa de lo que sé quién eres, sé también lo que puedes hacer. Ten misericordia y sana a mi hija. ¿No le ha pasado que muchas veces oramos diciendo, Señor, haz esto, pero en el fondo dudamos si Él puede o no hacerlo? ¿Saben por qué pasa eso? Porque no le conocemos. Y empezamos, ¿será que sí? ¿Será que no? Por eso lo más importante en la fe es que primero Él se revele a nuestras vidas. Diga conmigo, el conocimiento de Dios va a establecer la medida de mi fe. Dígale al que está a su lado, cuanto más conozcas de Dios, más se aumentará la medida de tu fe. Es lo que está diciendo allí. Ahora mire algo, amado. Me impresiona quién sale al encuentro de Jesús. Este mismo texto está en Lucas, pero habla de la mujer sirofenicia. Pero aquí Mateo, curiosamente, quiere resaltar no que era de Fenicia, sino de dónde era su origen. ¿De dónde venía esta mujer? ¿Y quiénes eran los cananeos? Fueron el pueblo que Dios determinó exterminar, pero por culpa de la desobediencia de Israel, ellos no exterminaron. En este cuadro, si había alguien que no merecía el favor de Dios, ¿quién era? Esta mujer. No se merecía el favor de Jesús. Pero su fe hizo que Jesús abriera su corazón, aún por encima de los suyos. Porque miren la respuesta del Señor. Le dice, mire que la primera vez que ella le habla al Señor, Jesús no le responde. Es como si Él intencionalmente le hubiera dado la espalda, hubiese sido indiferente frente a la situación y la condición de esta mujer. Y hablamos el domingo pasado de cómo es nuestra reacción frente a un silencio de Dios. Pero hoy no quiero hablarle solamente de eso, quiero decirle lo siguiente. Ella sabía que no era parte del pueblo de Dios. Por eso su actitud al pedir fue muy distinta de la actitud que el pueblo de Israel tuvo al pedirle algo a Jesús. Casi que el pueblo de Dios frente a Jesús le exigía. Dígame, y lo voy a poner en estas palabras. Dígame si ustedes como padres muchas veces no se han visto exigidos por sus hijos, porque ellos reclaman su derecho al ser hijos, que usted lo atienda, porque usted es su papá. A veces decimos, yo soy el hijo del rey, yo soy hijo de Dios. ¿Por qué me está pasando esto? Exijo, Señor, una respuesta. Pero la nobleza de esta mujer, ¿saben qué radicaba? En que ella sabía que ya no era parte de esa gracia, de esa misericordia. Entonces ella no exigió, como muchas veces nosotros exigimos. ¿Cuántos de nosotros hemos peleado con Dios diciendo, Señor, no acepto un no, sino un sí por respuesta y un amén y ya? Y queremos que Dios a nuestros planes le dé el sello de aprobación todo el tiempo. Y si Él no lo hace, decimos, ¿acaso no soy tu hijo? ¿Acaso no me lo merezco? ¿Acaso no es mi derecho, Dios? Pero ella, mire, simplemente siguió a Jesús en medio de ese silencio. ¿Cuántos de nosotros, incluso cuando Dios nos da su silencio, nos estancamos, renegamos, nos enojamos e incluso nos volvemos atrás? Porque no soportamos que Él dé la espalda, que Él se vaya. Jesús lo hizo con esta mujer. Pero miren la reacción de esta mujer. Miren lo que hace, verso 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es como si Jesús hiciera una exclusión, como si dijera, no es para ti mi favor, es para mis hijos, para mi pueblo. Pero miren la respuesta de esta mujer. Primero la vemos en su actitud. ¿Qué hizo? Verso 25. Wow. Ante un no,
¿Usted se rinde para adorarle? ¿O nos erguimos, fruncimos el ceño y usamos palabras violentas para reclamar lo que es nuestro? Y el verso 26 dice, dice el verso 25 después de que se postra, dice, diciendo, Señor, socórreme. ¿Saben a qué apeló esta mujer? A la misericordia de Jesús. El segundo principio sobre el cual debe reposar nuestra fe es que conocemos el corazón misericordioso de nuestro Dios. Que aunque no merecemos su favor, Él lo ha extendido por misericordia y por gracia. Y aquel que conoce la gracia y la misericordia de Dios, a pesar de que Dios guarde silencio, Él siempre va a estar dependiendo de Él y esperando, así sea en un momento después, pero sabrá que Dios le va a socorrer. Porque ella dijo, mira, amado Dios, mire lo que dice el verso 27, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En otras palabras, aún un perrito que está ahí esperando debajo de la mesa, no sé cuántos tienen perritos. ¿Qué es lo primero que hace un perrito cuando usted se sienta a comer con su familia? ¿Qué hace? Mire, amado, yo le voy a decir, él no va donde él sabe que no le van a dar. Él va donde su amo porque sabe que tarde o temprano, así sea de las obras, ¿qué hace el amo? Mire, yo he visto personas que comen, se sacian, y si les queda algo, dice, esto para el perrito. Aún sabe que puede recibir generosidad y misericordia estando en esa posición, en esa condición de humildad. Y esta mujer dijo, mira, yo no me voy a detener, yo no me voy a amargar, yo no me voy a doler porque quizás tú me des tu espalda. Yo sé y mi fe está en que tú eres misericordioso y que en tu misericordia en cualquier momento me puedes extender tu bondad. Amado, si usted conoce esa área de Dios, del corazón, de la naturaleza de Dios, yo le voy a decir que usted incluso va a aprender a manejar una negativa, un no, un silencio de Dios, una espera. Luego hablamos de eso. Dios quiere que crezcamos en madurez en cuanto a la medida de nuestra fe. Pero eso solamente va a pasar si tú conoces quién es Dios. Amén. Quiero decirle algo. Por muchos años, amado, yo estuve de alguna manera condicionado a un concepto de fe errado. Porque yo escuchaba que fe era la capacidad de persistir y reponerse ante quizás una negativa. Pero esa fe está ligada o consiste en la capacidad de resistencia que yo tenga. Y eso no es fe. Uno piensa que el que más persiste es porque más fe tiene. Es errado, amado. Es errado. Esta mujer insistió, ¿sabe por qué? Porque el motivo de su insistencia era conocer la bondad del corazón de Dios. Ella hubiera podido persistir mucho sin entender eso. Y se hubiera cansado si Jesús le hubiera dicho al final, mira, ¿sabes qué? Para ti no es. Ahí hubiera quedado su fe. ¿Por qué quiero hablarle de esto? Porque quiero que vaya conmigo y vamos a ver algo muy lindo aquí. Vaya conmigo a Lucas y vamos a entender algo precioso allí. Y esta ya es la palabra para este día. Hasta el momento hice solamente un resumen de lo que compartimos el domingo pasado. Lucas capítulo 18. Dígame amén si está aquí. Lucas capítulo 18. Mire lo que dice, vamos a leerlo todos juntos, amén. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar.
La parábola buscaba afianzar en ellos la importancia de la oración. Y les está queriendo decir que nuestra necesidad de orar es algo que siempre tiene que estar presente en nuestras vidas. Orar no es algo de vez en cuando. Comunicarnos y relacionarnos con Dios debe ser parte de una necesidad constante. Es lo que les está diciendo allí. Y que en esa relación ellos no desmayen, porque hay momentos donde uno desmaya, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes amanecen todos los días con ganas de orar. ¿Cierto que no? A veces hay circunstancias, hay situaciones, hay cargas, hay problemas que hacen que nosotros desmayemos. Me encanta la palabra que el Señor usa, que es la palabra desmayar. Porque tiene que ver con que cuando alguien pierde la fuerza, sea porque tenga hambrecita, porque le duele algo. ¿Cuántos de ustedes se han desmayado del hambre? Bueno, es un decir, ¿no? Uno dice, estoy que me desmayo del hambre. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos desmayado incluso por un dolor? Yo me he desmayado por un dolor. Y Jesús dice, hay momentos donde yo sé que no hay fuerzas para continuar en esa relación de dependencia con Dios. Yo lo sé. Pero les insto a que perseveren, a que se esfuercen, a que no permitan que nada interrumpa su oración, su devoción, su comunicación, su intimidad con Dios. Y sigue diciendo, mire lo que dice, va a aplicar este concepto que les acabo de decir. Lo va a aplicar a través de un ejemplo. Capítulo 18, verso 2. Había en una ciudad un juez. ¿Qué hace un juez, amado? ¿Qué hace? Da sentencias. ¿Qué más? Vigila que se cumpla la ley. Ordena la vida de las personas a través de la ley. ¿Verdad que sí? Es alguien en autoridad. ¡Wow! Miren el ejemplo que Jesús va a dar. Pone a alguien en autoridad que determina a través de sentencias, a través de su palabra, qué es lo que cada uno se merece. Porque eso hace un juez, ¿verdad? Repartir a cada uno ¿qué? Entonces, un juez evalúa una circunstancia y dice, bueno, de acuerdo a lo que usted hizo, le toca esto y esto. Eso hace un juez. Miren el ejemplo que va a usar para aplicar lo que es depender en una relación de comunión con Dios todo el tiempo. Mire lo que sigue diciendo. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Para nosotros en nuestro lenguaje actual y ubicado en nuestro contexto, sería un juez corrupto. ¿Cómo es un juez que ni teme a Dios ni respeta a la gente? Quiere decir que su labor la hace sin importarle quién está delante de él. Puede decidir de acuerdo a lo que le parezca. Puede decidir de acuerdo a lo que él cree. Es más, muchas veces puede que no sea equilibrado, equitativo en su sentencia. Yo puedo mirar a este juez y yo digo, ¿cuántas cosas malas hizo este hombre? ¿A cuántos inocentes mandó a la cárcel? ¿A cuántos pícaros favoreció? ¿Cuántos le dieron algo para que de alguna manera en su sentencia se inclinara a favor de ellos? Mire lo que está diciendo, siga leyendo conmigo. Había también en aquella ciudad, verso 3, una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Para un judío, para Dios y para el pueblo de Dios, una viuda era la parte más vulnerable de la sociedad en el pueblo de Israel. Es más, era una persona que está en una condición en la cual Dios todo el tiempo pensaba en favorecer. Habían leyes para favorecer a las viudas y los huérfanos. Es más, una de ellas era que cuando habían sembrados, las maticas que estaban cerca a los caminos no se segaban, no se cosechaban, porque las viudas o huérfanos o extranjeros que iban por los caminos podían echar mano para poder sustentarse y comer. Leyes como esas Dios hizo para favorecer y extenderle misericordia a los que más sufrían. Pero miren algo,
una viuda que tenía un problema en medio o frente a un juez como este corrupto, dígame usted qué posibilidades y esperanzas tenía. ¿Cuánto ella podía aportar para que el juez de alguna manera le ayudara? No podía. Si era la condición más pobre de allí. Siga leyendo. Mire lo que dice. Dice que ella venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. El problema de la viuda no solamente era ser viuda, pobre, no tener un marido que le ayudara, la sustentara, la cuidara, la protegiera. No solamente era estar en una condición de necesidad. No solamente era no tener a alguien a quien acudir que de alguna manera le hiciera justicia, sino que mientras que todo este cuadro sucedía, había alguien que le estaba haciendo la vida imposible. Un adversario. Wow, qué triste la vida de esta viuda. Pero mire lo que sigue diciendo, verso 4. Y él no quiso por algún tiempo, por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote. Mire que está haciendo la descripción de un hombre que no teme a Dios, que no respeta a los hombres, que no le importa a los hombres, que está viendo la condición de una mujer desfavorecida, un hombre que fue insensible, porque esperó un tiempo. Y él no resuelve ayudar a esa viuda porque dijo en su corazón: ay, pobrecita la viuda. Esto es lo que le agrada a Dios, vamos a ayudarla. No. Él dijo: ay, qué fastidio esta viuda. Ya me cansó. Dice que le colmó la paciencia. Le dijo: mire, ¿sabe qué? Para quitármela encima, ¿qué es lo que quiere? Venga y yo le ayudo. Amén. Ahora va a poner otro ejemplo para mostrar un paralelo. Y es ahí donde Dios nos va a hablar. Mire lo que dice. Verso 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Qué fue lo que dijo el juez injusto? Por causa de que esta me impacienta, es intensa, me molesta, yo le voy a dar una respuesta. Así obra el que no tiene justicia, el que no teme a Dios ni valora la vida del hombre. Así obra. Pero mire lo que dice en contraposición, verso 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Él dice: Dios es un juez justo. Él sí considera el clamor, la necesidad de sus hijos. Y él no hace lo que el juez injusto hizo. ¿Qué hizo el juez injusto? Se tardó. Pero a diferencia del juez injusto, ¿cómo actúa mi juez justo? ¿Qué él hace? Dice que él no se tarda. Amén. En otras palabras, tú y yo no necesitamos estar diciéndole al Señor: Señor, ¿te acuerdas de mí? Señor, yo soy ese pobre desgraciadito que está viviendo una situación difícil, que sufre, que está en necesidad. No tengo la necesidad de estar insistiendo. ¿Por qué? Porque Él no va a esperar a que yo esté todo el tiempo allí, porque no es su naturaleza. Él es justo. Él no se tarda en responder. Por mucho tiempo incluso nos dijeron que la fe tenía que ver con la capacidad de insistir, de ir y molestar. Entonces una vez escuché que entre más usted moleste a Dios, más rápido Él, por verse ya fastidiado y decir: ay, otra vez usted viene aquí a orar lo mismo, a pedirme lo mismo, entonces venga, tenga lo que quiere. No, eso no es la enseñanza que el Señor está dando. Él dice: así les toca a los que van al juez injusto. Así les toca. Pero en paralelo y en contraposición a eso, los que tienen al justo juez, Él no se va ni tardar. Porque Él es ¿qué? Dígale el que está al lado. Él es ¿qué? Justo.
justo. En otras palabras, Jesús está diciendo que nuestra fe debe reposar en el tercer principio, que usted y yo debemos confiar en que nuestro Dios es justo. Pero eso es delicado. Y eso va más allá de que Él nos responda oportunamente y Él considere nuestra condición. Él siempre lo va a hacer, amado. Él no se va a tardar en responderte, aunque tarde un poquito. Él va a socorrerte y va a considerar tu condición. El tema es que si tú confías en la justicia de Dios, tienes que asumir lo que Él resuelva. Porque la Escritura dice en Romanos que Él a cada quien le da de acuerdo a lo que merecemos. Esa es la justicia de Dios. No lo voy a leer ahorita porque es algo que quiero que veamos el otro domingo. En Romanos habla de que de acuerdo a la forma, incluso Corintios dice, de acuerdo a como tú viviste, va a haber un día donde vamos a tener que rendirle cuentas a Él y cada uno va a recibir conforme a lo que haya hecho y vivido. Me apasiona el hecho de que en Él no tengo que esperar todo el tiempo. De que en Él, viendo su naturaleza justa, su amor, su misericordia, yo sé que con una sola oración, sin necesidad de estar todo el tiempo, ay Señor, miren, lo que quiso decir el Señor al principio es que tu comunión con Dios, que tu oración no se base en la actitud que tuvo que asumir esta mujer viuda frente a un juez injusto, porque no hay necesidad de actuar así frente a Dios, sabiendo que Él es justo. Si tú le expresas, si tú le dices, la primera vez con que se lo transmitas, el Padre va a decir, hijita, mira, es suficiente. Yo estoy viendo, yo considero tu condición, yo ya acepto tu oración, tranquila. Ahora yo voy a dar mi sentencia, pero tú tienes que confiar en que yo voy a obrar justamente. Es más, quiero ahondarle un poquito más. El juez injusto, especulamos un poco que probablemente podía dejarse condicionar por lo que le dieran, ¿verdad? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Seguramente vinieron gente rica al juez injusto, le dieron dinero y alcanzaron el favor. Diga conmigo, entonces entiendo que al juez justo no se le puede manipular ni condicionar. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque esta mujer fuera viuda, por más viuda y triste que fuera su condición, la sentencia del juez no se iba a inclinar a favor de ella solamente por su condición. Ni siquiera a su adversario. Él iba a resolver como él sabe sabiamente que tenía que resolver. Y muchas veces, amado, esa fe es la que nos falta. A veces no es el enojo quien hace que quizás nosotros torzamos el brazo de Dios, sino que nosotros empezamos, ¿ves cómo estoy sufriendo? ¿Ves cómo me tratan? Lo que me han hecho vivir, lo que me han hecho pasar, Señor. Y pensamos que usando esas palabras vamos a inclinar el corazón del juez, pero Él es justo, Él es imparcial. Mira el que está a su lado y dígale, Dios siempre va a decidir imparcialmente. Él es justo, Él se conduele, Él comprende, Él atiende. Él no deja que tengas que esperar mucho tiempo. No, Él inmediatamente está allí. Pero Él va a resolver imparcialmente. El que tiene su fe en esa naturaleza de Dios, en la justicia de Dios, amado, va a poder descansar. Amén. Siga leyendo conmigo, diga conmigo, esto se pone bueno. Mire lo que dice, verso 6, vuelvo a leer. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Está haciendo referencia a que él decidió porque ya estaba cansado. Pero dice el verso 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿cuál es la pregunta que dice allí? ¿Cuál es? Wow. Jesús está hablando de poner nuestra confianza en la justa justicia de Dios. En cómo nosotros debemos acercarnos a Él sin querer parcializarlo o manipularlo. En cómo debemos esperar que Él responda a nuestro caso. Que debemos de confiar que si Él es justo, yo no voy a por qué tener que decir, ay, quién sabe cuánto ahora me toca esperar. Yo muchas veces he dicho, cuando he acudido a Dios, Señor, ayúdame con esto, pero por dentro estoy diciendo, ahora cuánto me va a tocar esperar, porque tenemos por tardío a Dios. Incluso decimos, Señor, mira, de verdad, estoy sufriendo, yo soy la víctima aquí. Y en eso estamos diciendo, tengo que decirte esto para convencerte, porque yo no creo que tú te des cuenta o que tú puedas dar un juicio que realmente evalúe las cosas como son. Ese tipo de fe es la que Jesús dijo cuando el Hijo del Hombre, está hablando de Cristo en su segundo regreso, cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará esta clase de fe? ¿La encontrará en el hombre? ¿En el corazón de sus hijos, de su pueblo? ¿La encontrará? Esa es la más grande pregunta del Señor. ¿Hallaré esa medida de fe que entiende quién es Dios y que en eso espera? ¿Hallaré esa medida de fe? Y mire lo que sigue el 9. Parece que terminara el tema, amados, pero no lo termina. Quiere seguir aplicando el concepto. Y mire lo que dice. A unos, vamos a aplicar el concepto. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¡Wow! A unos, no sé cuáles y quiénes seré yo, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Quiere decir que está hablando del mismo tema, pero ahora lo va a aclarar más. Miren que primero habló de un juez que injusto, en contraposición con un juez que justo. Y habló de una mujer que necesitaba la justicia de ese juez. Amén. Pero ahora está hablando de personas que se creen justas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos creído justos frente a una circunstancia, frente a algo que estamos sufriendo? Y cuando vamos a pedir que Dios abogue, ¿cómo son nuestras oraciones? Señor, pero tú sabes que yo he hecho mi parte. Señor, tú sabes cómo yo he actuado. Padre, pero tú sabes que yo ante todo me he comportado como un cristiano. O sea, quien me ha hecho daño es este. Por lo tanto, como yo he sido justo, ¿cómo debería ser la sentencia del juez justo? A mi favor. Porque esa es la clase de fe que nos enseñó la religión. Si yo quiero alcanzar algo, tengo que comportarme bien para que el día en que yo me enfrente a Dios y le diga, Señor, necesito esto, Él me diga, ay, hijito, te lo mereces. Es que has sido tan buena, tan bueno. Eso es de lo que va a empezar a hablar el Señor ahora. Verso 9, creo que se está acabando las pilas o no. Verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿De qué empezó hablando el verso 1? De la oración. De cómo se manifiesta la fe en la oración. Amén. De eso está hablando. De que alguien que tiene fe confía en que Dios no se va a tardar, que Él es justo, que Él va a saber cómo correctamente y sabiamente nos va a responder. De eso está hablando. Pero después habla que hay gente que aún en la relación con Dios, en la oración, también se consideran justos. Y más que justos, ¿saben qué hacen? Con su justicia exigen que Dios les responda. Eso es lo que va a hablar. Amén. Lea conmigo, diga conmigo, no se duerma. Esté atento. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo
y el otro era publicano. Usted ya sabe quién es el que creía que era justo en sí mismo. Dice, el fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo. Eso me impresiona de esta manera. Dios, mire que se estaba dirigiendo a Dios, pero hablaba era con él mismo. Porque esa es la comunión de todos aquellos que se apoyan en su propia fuerza para querer agradar a Dios. Porque a la final, mire amado, alguien débil y alguien que tiene la conciencia de que si no es por el amor y la gracia de Dios, él no puede estar ahí en pie. Mire, alguien que tiene esa conciencia, lo único que decir es: Señor, no lo merezco. Es por tu gracia, ha sido tus fuerzas, ha sido tu ayuda. Por eso es que puedo relacionarme contigo. Pero el que se apoya en sí mismo dice: Señor, yo soy santo, he sido juicioso, he sido disciplinado en cuanto a mi piedad. Estoy aquí porque lo merezco. Puedo verte cara a cara porque es que me he esforzado por eso. Ese era el fariseo. Y mire lo que dice. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas este publicano, perdón, no, hasta ahí quiero dejar. Hasta ahí. Dígame si él no estaba dando razones para que Dios lo escuchara. Es como cuando usted de hijo, no sé, un día quiso salir a una fiesta o pedir un permiso, hizo todo el aseo de su casa. Porque en el fondo usted sabía que eso iba a ayudar a condicionar el corazón de sus papás. ¿Para qué? Para que le dijeran de entrada: ay, tan juicioso mi hijo. ¿Qué cree usted que era la respuesta que esperaba el fariseo? Ay, qué admirable, qué sorprendente, qué hijo tan recto, tan juicioso. Ayunas 2 veces, das diezmos de todo. Oh, qué fiel que eres tú. ¿Cuántas veces oras? Es que no te escuché. 2 veces a la semana, Señor, porque 2 veces al día se iba a orar al templo en ese entonces. ¿A la semana? A la semana ayunaba. Ellos iban a orar 2 veces al templo. Y esa es la historia de muchos de nosotros, que queremos comprar el favor de Dios. Usamos esa clase de fe, pero estamos cerrados. En cambio, mire lo que dice allí. El verso 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Esto me hace recordar lo que dijo el centurión. ¿Qué dijo el centurión? Mira, Jesús, yo no soy digno que tú vayas a mi casa. Yo reconozco mi condición delante de ti. Yo soy un pecador. Yo reconozco que tú eres un hombre de autoridad, que tú eres Dios y que todo lo que tú determines hacer, eso seas. Me someto a ti. Pero aún más te voy a decir algo, Jesús, que también comprendo tu grandeza, tu santidad. Y frente a tu santidad veo mi corazón pecador. No soy digno que pises ni siquiera mi casa. El original dice: ni siquiera soy merecedor de encontrarme contigo. Eso dice el original. Es lo mismo que dice el publicano. Este hombre reconoce su condición como pecador y clama misericordia. Y mire lo que sigue diciendo. Verso 14. Os digo que este descendió, hablando del publicano, a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y cualquiera que se humilla, voy a decirle, un enemigo de la fe genuina es el orgullo y la arrogancia. Vamos a verlo, los enemigos de la fe. Jesús, viendo a sus discípulos reaccionar frente a ciertas circunstancias, les dice: hombres de poca fe. Voy a hablarles de otro enemigo, solamente para darle un abrebocas. Cuando ellos estaban en la barca y Jesús dormía, dice que se levanta una tempestad, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? Y dice que ellos temieron por sus vidas. Despiertan a Jesús y le dicen: oye, despierta, ¿no te das cuenta que nos estamos ahogando, muriendo, hundiendo? Jesús les dice: hombres de poca fe, ¿por qué teméis? Estoy parafraseando. Porque otro enemigo de la fe es el temor. Pero eso lo vamos a ver en el transcurso de la serie. Pero Jesús les dice aquí: miren, amados, el problema
de ustedes, de su fe limitada, es que su arrogancia les ha impedido reconocer su necesidad y su condición. En otras palabras, voy a decirle algo poderoso. Si hay algo que establece una medida de fe, otro principio sobre el cual mi fe debe reposar, es en reconocer humildemente mi condición y mi necesidad por Dios. Eso hace que tu fe. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esa clase de fe, quien se lleva el protagonismo no es tu astucia, no es ni siquiera tus ganas ni tu capacidad, sino Dios. ¿Qué hizo el fariseo? Soy yo, son mis diezmos, es mi cantidad de veces que voy a la iglesia, son mis ayunos. Pero el publicano no, amados. El publicano entendió lo débil que él era. Dígale que está a su lado, ¿tú quieres crecer en fe? Depende de Dios y no de ti mismo. Amén. El próximo domingo vamos a empezar a ver qué es lo que es fe entonces. El que es humilde siempre va a decir, Dios lo hizo. Fue Dios quien actuó, quien intervino. El que cree que su fe depende de sí mismo va a decir, persistí, lo logré, me aguanté, me repuse frente a las circunstancias. ¡Wow! ¡Qué fe la que tengo! Pero el que es noble dice, en mis circunstancias difíciles acudo a Dios y Él me sostiene, Él me levanta, Él me levantó cuando yo ya no creía, cuando de alguna manera mi fe flaqueaba, Él me sustentó, Él volvió a ayudarme. Si no me devolví atrás es porque Él no lo permitió. Usted se va a dar cuenta que esta era la fe de Pedro. Porque la fe de Pedro dependía de lo que él podía ofrecerle al Señor. Él muchas veces dijo, yo no te voy a negar, yo no te voy a dar la espalda. Si tengo que matar a alguien, yo te defiendo, Señor. Porque su fe se apoyaba en su arrogancia, en lo que él creía que él era. Pero Jesús permitió que él viera su condición, lo inconstante, lo traicionero que pudo haber llegado a ser, lo temeroso que era, para que un día entendiera que si él estaba allí era porque Cristo una vez más le iba a extender misericordia. Esto es la fe que el Señor nos ha hablado en estos días, y la fe y la medida de fe que Él quiere ver en nosotros. Señor, y en esta mañana exponemos nuestro corazón frente a tu palabra. Tú me has examinado en este día, Señor, has examinado mi fe. Y me doy cuenta, oh Dios, que mi fe es pequeña. No puedo decir fui mal enseñado, porque nadie tiene responsabilidad en esto. Es mi fe, no la de los otros. Pero tengo que reconocer que mi fe, oh Dios, no solamente está condicionada a lo que yo quiero. Yo digo, quiero esto y voy a creer y lo alcanzo. Esos son pensamientos positivos. Es lo que el mundo y la psicología nos enseñó. Pero la fe genuina no es pretender alcanzar algo y presumir que yo tengo la capacidad para poderlo alcanzar. La fe es depender de tu autoridad. La fe es depender de tu misericordia. Y la fe es depender de tu justicia. Pero para poder recibir y aceptar tu justicia, yo tengo que ser humilde. Porque yo nada puedo hacer para que tú cambies tu determinación y tu respuesta. Tú eres justo y yo tengo que confiar en eso. Porque yo podría decirte, he sido un buen hijo para manipular tu respuesta y que respondas y actúes a favor mío, pero eso contigo no funciona.
funciona con los hombres, porque el ser humano es así en sus emociones, pero tú no eres así. Tú eres juez, eres justo y eres sabio en lo que respondes. Tanto tenemos que aprender, oh Dios, cuánto tenemos que conocerte, porque la fe no se mide en cuánto hemos obtenido o qué tenemos hoy de lo que un día deseamos, sino la fe se mide en cuánto yo te conozco a ti. Ahí se mide la verdadera fe. Por eso hoy, Señor, reconozco que necesito conocerte como tú eres, como tú eres. Yo te decía el domingo pasado, Señor, que necesitamos que nuestra fe sea sana, como Pablo lo dijo, que sean sanos en la fe, porque nuestra fe ha estado distorsionada por nuestra codicia, por nuestra ambición, por los deseos de nuestro corazón, por nuestra arrogancia, por nuestro orgullo, por nuestra autosuficiencia. Pero tú quieres una fe genuina, y yo te pido que tú aumentes, como te dijeron tus discípulos, aumentanos la fe, aumenta nuestra fe. En otras palabras, te estamos diciendo, queremos conocerte más. Tú dijiste a estas personas que se acercaron así, resaltando primero lo que conocían de ti, tú les dijiste que se haga conforme a lo que tú has pedido. Tú no les dijiste, bueno, como sabes quién soy yo, entonces yo voy a orar como tú quieras y ya. No. Lo que tú quisiste decirles es, yo voy a actuar de acuerdo a lo que tú conoces de mí. Así voy a actuar. Si tú dices que soy justo, bueno, voy a actuar con justicia. Si tú dices que soy misericordioso, entonces con misericordia voy a actuar. Si tú dices que yo soy tu Señor y yo soy tu autoridad, bueno, entonces yo voy a ejercer mi dominio y mi autoridad sobre tu vida. Hágase conforme a lo que tú has dicho que yo soy. Eso es lo que nos has, Señor, en estos días sembrado en nuestro corazón. Yo te ruego que lo que tú nos has expresado, Señor, produzca un buen fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.